Muy buenos días, muy estimadas hijas, muy estimados hijos, muy estimadas nietas, muy estimados nietos, muy estimados familiares y amigos de don Roberto González Barrera, doctor Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, doctor Alejandro Valenzuela del Río, director general del Grupo Financiero Banorte, señor licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León, señor diputado Luis David Ortiz, presidente del Congreso, y magistrada Graciela Buchanan, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, ingeniero Jaime Antonio Basaldúa, presidente municipal de Monterrey, general Noé Sandoval, comandante de la Cuarta Región Militar, muy apreciables directivos, muy apreciables trabajadores del Grupo Financiero Banorte, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Me llena de satisfacción estar en Monterrey para la inauguración de este centro de contacto Roberto González Barrera del Grupo Financiero Banorte ICSE. Les saludo con aprecio a todas y a todos ustedes y los felicito desde luego por estas magníficas instalaciones y por su esfuerzo diario para contribuir al progreso de México que tanto buscaba don Roberto. Sé que este centro de contacto fortalecerá las operaciones del banco, que es orgullosamente mexicano, el Banco Fuerte de México. Don Roberto quería estar aquí, tenía una gran ilusión por este día. Mostraba el centro como no solo como una muestra del avance notable de Banorte, sino también lo que yo percibía era como una muestra de su propio orgullo nuevoleonés, de su orgullo regio o serralbense, pero a final de cuentas, gente de aquí. Yo sentía como que quería mostrarlo a México y que quería mostrarlo pues al mundo, lo que una banca mexicana podía hacer. Y sé que no es cualquier obra, se trata de uno de los centros de contacto bancario más grandes de América Latina, cuenta con tecnología de punta para darle servicio de atención telefónica y por correo electrónico a los más de 20 millones de clientes de Banorte ICSE. Una tarea fundamental que además los clientes siempre apreciamos. Que alguien nos ayude y nos auxilie precisamente en los servicios que tan preciadamente presta la banca. Ya se ha mencionado, la construcción de las instalaciones de vanguardia requirió pues una inversión de 620 millones de pesos. Trabajaron en ella más de 500 trabajadores nuevoleoneses y lo que es más importante, su operación va a generar por lo menos 2.000, se calcula que hasta 2.700 empleos directos, más una derrama similar o mayor de empleos indirectos de la actividad que desarrollará este centro. Es muy afortunado además que el centro lleve el nombre de don Roberto. Me contaba una de sus hijas, Berta, al entrar aquí, que él no sabía que llevaría su nombre y esa era una sorpresa celosamente guardada para este día. No sé si finalmente él lo sabría, pero igual sé que está aquí, en sus obras, como han mencionado ustedes, pero también sé que don Roberto está y estará en la gente que lo quiere y en la gente que él quiso. Me conmovió mucho ayer el participar, el estar en el homenaje en el que se recordó en el Museo de Antropología de la Ciudad de México su gran contribución al país. Porque don Roberto fue un gran empresario y un empresario exitoso, pero fue también y sobre todo un mexicano entrañable que, fiel a sus orígenes modestos, siempre mostró un compromiso por apoyar a los que menos tienen. Son innumerables sus gestos de humanidad, de humanismo, de filantropía, las fundaciones que creó, que ayudan a miles y miles de niños y de jóvenes, lo mismo alimentarse que educarse. Siempre tuvo una inmediata disposición para ayudar a las personas que enfrentaban desastres naturales. Estuvo aquí en Monterrey en aquel 2010 cuando vino la tragedia del huracán, de la tormenta tropical Alex,
Y fue, como bien ha dicho Guillermo Ortiz, alguien que estaba presente. Y no estaba solo presente, sino venía con su cheque y apoyaba y veía en qué podía ayudar más. Y siempre los desastres naturales de México, en los que a mí me tocó como presidente, y que no fueron pocos, siempre era el primero. Y alguien ahí en las filas ayer corregía, y en algunos casos el único que se aparecía del sector privado. La verdad es que un hombre admirable y profundamente enamorado de México. Teníamos grandes coincidencias y discrepancias, desde luego, sobre todo políticas, pero con el gran arte de conversación que él tenía y con la gran sabiduría que él acumulaba, siempre resultaba una verdadera delicia poder poner en claro las primeras, que eran las más, y poder plantear y analizar las diferencias, siempre con respeto y con una gran inteligencia y una gran paciencia y bonomía. Pero lo que estaba fuera de duda y lo que estaba fuera de discusión era su gran amor a México. Y quizá más que nada eso es lo que yo aprendí y lo que yo vi de don Roberto González Barrera, su amor a México. Para él México estaba por encima de cualquier cosa. Y era capaz de hablar, de levantar un teléfono, de buscar una persona, de hacer una expresión, siempre y cuando su presencia fuera, su acción fuera, su voz fuera, precisamente para apoyar al país. Era orgullosamente mexicano. Fue un apasionado de México y que sabía además que nuestro país estaba destinado a grandes cosas. Como decíamos ayer, un visionario, y qué maravilla de la obra escultórica que en su nombre se ha revelado, el visionario, precisamente porque efectivamente eso era, decíamos ayer, capaz de tener una vista que veía mucho más allá del horizonte, veía más allá de lo que otros veíamos, podía entender lo que ocurría en las sociedades, podía entender lo que ocurría en los mercados. No deja de llamarme la atención la paradoja de las diferencias esenciales de sus dos grandes negocios. Era capaz de atender los mercados más refinados, los más complejos, los mercados financieros de México y del mundo, pero a la vez conocía como nadie lo que es el hambre de la gente y el manejo de los alimentos. Yo creo que nadie, francamente, posee un conocimiento tan especializado en dos cosas tan distintas y tan fundamentales para la vida como don Roberto González Barrera. Y desde luego era un gran empresario. Me gustó mucho, gobernador, lo que usted ha dicho. No solo Banorte es el banco fuerte de México, sino él más bien era el hombre fuerte de México. Y esa fortaleza en gran parte se explica por su notable, admirable carrera empresarial. Si alguien merece el calificativo de ser un hombre que proviene de la cultura del esfuerzo, si alguien encarna la cultura del esfuerzo, es González Barrera. Y lo sé muy bien porque es una cultura que afortunadamente domina, y qué bueno, en Monterrey y en Nuevo León. Una cultura marcada precisamente por el esfuerzo. Yo creo que hay, pensaba hace un momento, distintas formas, distintos valores que se van penetrando en las sociedades. Cómo avanzar en la vida, cómo tener éxito en la vida. Yo creo que en México se entrelazan muchas cosas. Y yo creo que en esa polémica de los valores que finalmente sean los que guíen a la sociedad mexicana estará en buena medida decidido el destino de México. Hay desde luego pues una cultura, en cierta parte habrá una cultura del abuso, una cultura del abuso sobre los demás, una cultura que impregna incluso al mal, que impregna al crimen y a quienes lo cometen, el avanzar abusando de los demás. Hay una cultura también que debemos desterrar, que es cierta cultura de la tranza, cierta cultura del abuso de alguna manera, de la palanca,
Hay también valores culturales de los cuales muchos de los gobernantes somos responsables también, que es una cultura de mucha dependencia. La idea de que finalmente el gobierno tiene que resolver muchas cosas, lo cual es cierto, tiene que resolver muchas cosas, pero sobre todo tiene que crear las condiciones que permitan que el ser humano pueda salir adelante. Y cuando se pierde el último eslabón de este razonamiento, cuando no es el ser humano el responsable de su propia superación y finalmente permea la idea de que todo tiene que ser finalmente arreglado por otro, por el Estado, por el gobierno, por el poderoso, por ese ente que desde la antigüedad se ha estudiado, también se genera una cultura que no necesariamente da los mejores resultados. En cambio, don Roberto, como buen nuevoleonés, es el paradigma de la cultura del esfuerzo, de la cultura del trabajo, de que solo se avanza y se tiene éxito trabajando. Y vaya que trabajó, y vaya que tuvo éxito. Y trabajó desde lo más modesto, porque su plataforma de lanzamiento personal fue una caja de zapatos para lustrar calzado. Y fue una máquina que le llamó la atención en la frontera, que finalmente molía de alguna manera distinta la masa de maíz, el alimento milenario de los mexicanos. Y de esa pequeña máquina que su padre le ayudó a comprar, hasta las 100 instalaciones fabriles que tiene Gruma en México y en los 4 continentes del mundo, hay una historia de trabajo y de esfuerzo. Como me ha gustado lo que ha dicho aquí su nieta, porque así nos lo imaginamos, un hombre que trabajaba sin descanso, sábados y domingos, días de guardar, un hombre entregado al trabajo. Y pienso que la cultura del trabajo como único medio de tener éxito, esa debe ser precisamente la gran herencia para todos de don Roberto González Barrera. Y ese legado que deja a los mexicanos. Y ojalá ideas y valores como las de él, las del esfuerzo, las del trabajo, sean precisamente las que terminen dominando nuestra sociedad para que México sea ese pueblo de prosperidad y de equidad y de justicia que tanto anhelaba don Roberto González Barrera. Hoy nos toca estar además en uno de sus grandes orgullos y en una de las pruebas fehacientes de su éxito como empresario, que es producto de su trabajo como empresario, y que es precisamente el grupo financiero Banorte, y la concreción de un logro más, que es la inauguración de este centro de contacto, este centro de atención, que él ya no alcanzó a ver, por lo menos físicamente él, terminar. Lo construyó además, él siguió con sus proyectos empresariales aún en medio de la crisis que sufrimos no solo los mexicanos sino el mundo. Don Roberto fue un hombre de negocios que reconocía el valor de las decisiones y del uso eficiente de recursos, pero sobre todo, insisto, el valor del trabajo personal. Sabía mejor que nadie que para que eso pudiera prosperar, el valor del trabajo y de la responsabilidad personal no dependía solo de las personas, también dependía del entorno, y para ello era fundamental tener una economía sólida que pudiera impulsar precisamente crecimiento y empleos. En eso coincidíamos también. Y a lo largo de estos años, pues planteamos una agenda que buscara precisamente una transformación de la economía que le hiciera capaz de competir y ganar. No ha sido fácil, a mitad del sexenio tuvimos la peor crisis económica que se recuerde por las generaciones presentes. La anterior fue en el 29, sí, quizá más grave, no sabemos probablemente, pero fue incluso antes de que don Roberto naciera. Y a él le tocó también enfrentar precisamente esa crisis de hace 3 años. Y aún en medio de la crisis él siguió avanzando, decidiendo, innovando, invirtiendo. Recojo algunas palabras de él al respecto y decía: es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Ahí es donde aflora lo mejor de cada uno. Sin crisis
todo viento es caricia. Un elemento clave precisamente para superar esa adversidad, para poner a México en la senda de crecimiento y el empleo, en el que hoy empieza a avanzar, pues tuvimos que garantizar la estabilidad económica, pero una de las piezas clave de ello, de la fortaleza de la economía mexicana, ha sido el sistema financiero y el sistema bancario, que hoy la verdad también es más fuerte que nunca y está apoyando el progreso de México. Hubo un tiempo en que el sistema financiero fue gran parte del problema económico de México. Y hoy el sistema financiero es gran parte de la solución para la estabilidad y el crecimiento. La banca está mejor regulada, el índice de capitalización promedio es de 16%, por encima de países como China, como Estados Unidos, como el Reino Unido. Y esa solidez ha permitido al sector otorgar cada vez más crédito a las personas y a las empresas para impulsar el progreso. A julio de este año, el financiamiento bancario al sector empresarial tuvo un incremento real anual del 7.4%. Pero aquí lo relevante es que el grupo financiero Banorte ICSE ha avanzado mucho más allá del mercado. Estábamos recogiendo las cifras hace un momento con el secretario de Hacienda y el crecimiento del crédito del grupo Banorte es casi 20%, casi 20%. Y por eso ha incrementado su participación de manera tan notable. Porque del 2006 a la fecha que me ha tocado ser presidente, Banorte le incrementó casi en 3,5% como parte del segmento de cartera del sistema financiero. ¿Y eso qué significa? Más crédito a personas, más crédito a familias, más crédito a empresas. Es cierto lo que ha señalado Guillermo Ortiz. Aún así, México necesita incrementar notablemente su penetración bancaria. Tiene que llegar el día en que todos los mexicanos, o al menos la gran mayoría, tengan una cuenta bancaria y tengan posibilidad de obtener un crédito en un banco, por modesto, por pequeño que sea, como ocurre en otros países. Y se ha avanzado. Ciertamente los préstamos en estos 6 años, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas aumentaron en un 651%, es decir, casi 7 veces más que en el sexenio anterior. Y aún así sigue siendo pequeño el apoyo de la banca. Hay que hacer otras cosas. Tenemos que encontrar la manera de bancarizar a los más pobres. Nosotros ahora el apoyo de oportunidades, por ejemplo, que le damos a 6 millones de familias, se lo estamos dando ya en una tarjeta de débito que está asociada a una cuenta bancaria. Será el día en que podamos ampliar esas posibilidades y ahora comienza a usarse ya finalmente el teléfono celular como otro instrumento de bancarización. Pero nos falta, qué duda cabe, mucho por hacer. Ojalá, y coincido aquí con don Guillermo, el sector bancario pueda contribuir al desarrollo nacional con mayores condiciones de crédito y de bajo costo y de buen servicio. Que es a final de cuentas lo que quería don Roberto y lo que estaba logrando precisamente con Banorte e ICSE. En fin, amigas y amigos, para mí es un honor estar aquí en este centro. Me alegra además que el centro le dará trabajo a miles de jóvenes nuevoleoneses, que además don Roberto ha tenido hasta el genio de planearlo exactamente enfrente de la universidad, para reducir incluso costos de traslado entre la escuela y el trabajo, y eso me da mucho gusto. Sé que aquí además se atenderá a millones y millones de clientes que precisamente querían ese trato humano que siempre don Roberto nos dispensó a todos los que tuvimos el privilegio de conocer. Amigas y amigos, sabiamente don Roberto González Barrera nos decía: los mexicanos tenemos retos por delante, pero estoy seguro de que en equipo tenemos la capacidad para salir no solo bien librados, sino fortalecidos. Felicito de nueva cuenta a los directivos y trabajadores del Grupo Financiero Banorte ICSE por la inauguración de este centro y reitero mi solidaridad con las hijas, los hijos, las nietas, los nietos, los familiares y los amigos de Roberto González Barrera. Que descanse en paz. Pienso que los grandes hombres, amigas y amigos, trascienden. Para quien cree, la trascendencia está precisamente en el cumplimiento de la inmortalidad que se ha prometido. Aún para quien no cree, trascender es precisamente quedarse entre los suyos, recoger los frutos del amor, del afecto y del trabajo, ver las obras que se han hecho y que trascienden precisamente mucho más allá de la muerte. Y por todas esas razones, hoy Roberto González Barrera ha trascendido
y se ha quedado entre nosotros y particularmente aquí en su querido Nuevo León, en su querido Monterrey, a través de este centro de contacto que hoy inauguramos. Muchas felicidades.